Señor y señoritas, el día de hoy vamos a analizar y ver un nuevo terror analógico sobre mi superhéroe favorito, Spider-Man. Realmente estaba muy emocionado de hacer este video porque este héroe ha estado acompañándome a lo largo de toda mi vida, desde que tenía prácticamente 4 añitos. Y hacer un video ambientado en la categoría de terror analógico, la cual es la que pues es la main de mi canal, me hace muy feliz. Este video durará mucho, así que prepárate unas palomitas y agárrate una Coca-Cola bien fría. Así que quédate todo el video para que tú descubras el final y sobre todo el desenlace de esta historia. Te recuerdo que me puedes seguir en mi Instagram para que puedas ver spoilers de los próximos videos y sobre todo charlar conmigo. Pero antes de iniciar, recuerda suscribirte y dejar tu like. Si no sabes qué comentar, pues comenta me gusta los gatos. Muchas gracias por el apoyo. Disfruta del video. He sido amigo de Peter Parker por un tiempo. No era solo su amigo, era su único amigo. Era un niño inteligente y lo acosaban constantemente. Vivía con su tía y su tío. Sus padres habían desaparecido hace mucho tiempo. Un día fuimos de excursión con la escuela a un laboratorio de ciencias. No tenía ningún interés en ir, pero decidí ir de todos modos. Él tenía los ojos puestos en una chica. Gwen Stacy. El laboratorio de ciencias estaba mostrando sus pruebas de arañas radiactivas. Dijeron que una de ellas había desaparecido de alguna manera. Fui testigo de lo que pasó después. Él estaba tomando fotografías de las arañas, cuando una se posó en su mano, presumiblemente la que faltaba, y lo mordió. Corrí a preguntarle si estaba bien, y me dijo, estoy bien. Después de que regresamos del viaje, lo llevé a casa. Su rostro estaba sudoroso y pálido y le costaba caminar mucho. Su tía y su tío estaban preocupados por el estado en que Peter se encontraba, y su tío se fue a buscar medicamentos para tratarlo. Me fui poco después de regreso a mi casa. Esa misma noche estaba mirando la televisión cuando aparecieron las noticias. Un anciano había recibido un disparo. No era un simple anciano, era el tío de Peter. Fui a su casa para consolarlo. Estaba llorando, no solo de tristeza, sino también de rabia. La picadura de araña había empeorado y se veía más pálido que la última vez que lo vi. Salí de su habitación para buscarle agua, pero cuando regresé, se había ido y su ventana estaba abierta. La policía perseguía al tipo que mató a su tío y yo lo seguí con mi propio auto. En lo alto vi una figura balanceándose con una cuerda o una telaraña de algún tipo. La policía había perdido al criminal por la ciudad. Yo todavía estaba tratando de encontrar a Peter. Finalmente encontraron el auto de los criminales en un callejón destruido. Estaba viendo la investigación policial y lo siguiente que encontraron me hizo sentir ganas de vomitar. Encontraron al criminal. Bueno, lo que quedó de él. Mayo de 1963. Había aceptado un trabajo en el Daily Bugle. No me interesaba la fotografía, pero aún así intentaba encontrar a Peter. Había avistamientos de una figura balanceándose desde los edificios. Grabé la figura con una cámara vieja. Hice una foto de cerca para el periódico, pero primero mostraré el video. Aquí está la imagen. Empecé a preguntarme si la figura era de Peter. Lo mordió una araña. Tiene sentido. La policía había estado persiguiendo a más criminales. Hace unos meses encontraron el cadáver del camaleón vestido de policía. Llamó la atención Adrian Thomas, un criminal que se dejaba ver robando bancos con un traje verde y un traje con alas. El Daily Bugle lo llamó el buitre. Un día estaba cometiendo un crimen a plena luz del día. Cuando vi la figura que se balanceaba, presumiblemente mi amigo Peter saltó sobre su espalda. Hubo una lucha en el aire mientras yo y un grupo de otras personas observábamos desde el suelo. Había una pelea entre un hombre y una araña alrededor del edificio Chrysler.
No podía ver desde tan lejos, pero supuse que había sangre derramada. Yo y la gente observamos cómo sucedía lo impensable. Una imagen que quedó para siempre en mi mente. Peter se puso de espaldas y le arrancó las alas y luego se alejó. No pude evitar tomar una foto mientras caía. Cayó encima de un auto. El impacto lo mató. Casi vomito. El Daily Bugle puso mi foto en el periódico. El titular decía: la caída del buitre. Me quedé preguntándome si Peter estaba de nuestro lado o si mataba por diversión. Abril de 1964. Yo todavía trabajaba en el Daily Bugle y seguí buscando a Peter. Estaba recibiendo foto tras foto y se encontraron más cuerpos de criminales en Silk. Hace apenas 2 días, un grupo de científicos de la empresa Oscorp lo había buscado. Aparentemente estaba de pie en Central Park por la noche cuando lo tranquilizaron como a un animal. Lo mantuvieron en una celda cerrado con vidrio templado en el laboratorio del sótano del edificio. Me ofrecí como voluntario para ayudar a estudiarlo porque todavía lo consideraba mi amigo. Un par de veces golpeó el vidrio y terminó siendo alcanzado por el gas noqueador en la celda. El gobierno quería estudiarlo en su propio laboratorio. Justo ayer tuvimos que ir a los tribunales. Fueron muy estrictos al querer estudiarlo e hicieron todo lo posible para que perdiéramos el caso judicial. Afortunadamente, nuestro año de abogados tuvo éxito y nos ayudó a ganar. Una cosa preocupante fue que él era ciego. Después del juicio, el abogado me dio una tarjeta. Dijo que si tenía algún problema legal, todo lo que tenía que hacer era llamarlo. Una hora después, recibí una llamada de Gwen Stacy. Dijo que había conseguido su trabajo en el edificio de Oscorp para ayudar a estudiar a Peter. Le dije que era una mala idea, pero ella dijo que iba a tener cuidado. Me dijo lo que cree que le pasó a Peter. Dijo que la mordedura había deformado su ADN, por lo que tiene sus habilidades. También dijo que podría cambiar físicamente su apariencia, lo que significa que ya no parecerá humano, y su comportamiento también cambiará. Eso explica por qué es tan agresivo. Antes de colgar, me dijo la dirección de una tienda de arte, en la ciudad, y me dio el nombre del propietario, un artista llamado Stanley Lieber. Fui a verlo y le conté todo. Pedí un boceto de lo que pensé que Peter terminaría convirtiéndose, pero Stan me recomendó 3 interpretaciones. Acepté eso y lo dejé para que hiciera su trabajo. Regresé 3 horas después para ver los dibujos. Le agradecí y me fui con los dibujos en la mano. Esto es lo que se le ocurrió. Enero de 1966. Mientras estudiábamos a Peter, comenzamos a ver algunos cambios. En agosto de 1964 había adelgazado y había alcanzado una altura de 6 a 7 metros. En octubre de 1964, las telarañas que le salían de las muñecas pasaron de ser seda blanca a ser seda roja con sangre. Pensábamos que eran sus venas. En diciembre de 1964 dejó de hablar por completo. Un día lo vimos hacer una máscara con sus telarañas, disparándoselas a la propia cara. Se hizo agujeros, para los ojos y todo. En junio de 1965 le crecieron 8 patas de araña en la espalda. Actualmente estamos trabajando en la respuesta sonora. Aunque no hablaba, todavía creíamos que podíamos sacar a relucir su lado humano. Tenemos imágenes de una de las pruebas. Es corto, pero aguanta lo suficiente. 3, 2, 1. No answer. 3, 2, 1. No answer. 3, 2, 1. No answer. Nos estábamos desanimando porque no respondía. Hace un par de días tuve una idea.
Iba a filmarlo durante la noche con la cámara que usamos para las imágenes de la respuesta de sonido. Anoche puse la cámara frente a la celda y la dejé allí. Y cuando la revisé esta mañana, los resultados fueron notables. Interest in hurting you. You think it is your friend you see in me? There is no Peter Parker. Here it is, me, the spider. I, the spider. Me sorprendió que hablara. La primera vez desde finales de 1964, pero sonaba diferente. No era Peter quien hablaba, sonaba como otra persona. Después de comprobar las imágenes, volvió a estar en silencio, y las paredes de la celda tenían abolladuras. Sabía lo fuerte que era porque podía arrancarle las alas de un buitre, pero me gustaría que hablara conmigo en persona. Diciembre de 1968. Nos estábamos aburriendo de hacer pruebas a Peter. Le mostré a Gwen y a los otros científicos las imágenes de él hablando. Los científicos estaban tratando de encontrar un nombre para él. Algunos científicos lo llamaron la araña, como lo hacen en el video. Otros no estaban de acuerdo y decidieron llamarlo Spider-Man. Otro grupo lo llamaba Man Spider. Yo todavía lo llamo Peter. Gwen a veces se acercaba a la celda y ponía su mano sobre la barrera de vidrio. Peter se calmaba cuando ello lo hacía, como si su lado humano todavía estuviera intacto. Teníamos un televisor instalado en un mostrador fuera de su celda. A menudo miraba la televisión. Hace 2 días estábamos viendo el especial de regreso de Elvis Presley en 1968 en la NBC. Lo estaba viendo a través del cristal de su celda. Gwen llevaba comida a su celda. Otros científicos intentaban hacerlo, pero él intentaba atacarlos. Una vez, en 1967, le pusimos un plato de pescado y otros mariscos frente a él. Se lo comió todo. Normalmente nunca había comido mariscos. Por alguna razón, Gwen le leía un cuento. No sé por qué, pero parecía que eso le impedía intentar romper el cristal. Yo dejaba la habitación para que Gwen hablara con él en privado. Una vez la escuché decirle que sabía que él estaba enamorado de ella, en la escuela de secundaria, y que ella también tenía algunos sentimientos. Ayer, un científico estaba tratando de darle su cena. Normalmente, una persona tendría que abrir el corredor de vidrio para ponerle el plato dentro y deslizarlo hacia él. El científico dudaba en entrar, pero lo hizo de todos modos. Mientras el tipo entraba, Peter se arrancó una parte inferior de la máscara, por lo general lo que hace para poder comer. Vi una pequeña sonrisa en el rostro de Peter, como si estuviera planeando algo. Ahí fue cuando todo se puso feo. Peter se abalanzó sobre el tipo y lo arrancó más adentro de su celda. El tipo gritó de dolor cuando Peter le mordió el torso y el cuello. Le arrancó pedazos de carne y se los tragó. Los demás corrieron con pistolas Taser y comenzaron a dispararle. No pude evitar tomarle una foto del momento en que estaba comiéndose al científico. Las pistolas de Taser fueron efectivas y él retrocedió hasta una esquina. Los científicos salieron corriendo mientras los pasillos de vidrio se cerraban y el gas noqueador llenaba la celda, haciendo que Peter se durmiera. Una vez que el gas se disipó, sacamos el cadáver y lo pusimos en el contenedor de basura exterior. Gwen estaba cuidando a la tía de Peter, la tía May, mientras esto sucedía. Le conté lo que había pasado y se sorprendió. Sé que Peter todavía está allí. Esta primera parte funciona muy bien como prólogo de toda esta serie de terror analógico. Básicamente estamos ambientados en una de las distintas líneas de tiempo en donde Peter Parker no se transformó en el Spider-Man que conocemos.
Esta historia comienza con la perspectiva de uno de los muchos amigos de Peter Parker. Nada, es broma. Este personaje, aún misterioso, se presenta como el único amigo de él. La historia sigue el transcurso canon de la línea temporal 616, la línea normal. Peter junto a su escuela van de excursión a un laboratorio de ciencias, mostrándonos el dato de que veremos a Gwen Stacy como interés romántico en esta historia. Peter es picado por una araña que estaba siendo buscada, y que para su mala suerte se encontró con este pobre muchacho. A partir de aquí, su único amigo misterioso, el cual podemos deducir que podría ser Harry, lo llevó a su casa, pero Peter se veía muy mal, estaba pálido y tenía un aspecto como si hubiese comido langostinos. Este amigo misterioso y posiblemente Harry vio por las noticias que había ocurrido algo con una persona mayor, siendo para sorpresa de él que era el tío de Peter, el que lamentablemente había fallecido cuando salía a comprar medicinas para su sobrino. Llegando a la casa de Peter, él fue corriendo a su habitación para saber cómo estaba él, viéndolo muy deprimido y enojado por la situación que estaba pasando, y que en un momento de distracción, Peter salió por la ventana con el fin de encontrar al criminal que mandó con San Pedro a su tío. Y lo logró. Pero aquí cambia la historia original, ya que en este caso este criminal fue encontrado de una manera muy extraña, ya que básicamente era irreconocible y estaba envuelto en telaraña, como si alguna especie de araña súper grande le absorbiera toda la vitalidad. En mayo de 1963, este amigo misterioso se volvió fotógrafo, con el fin de investigar a más profundidad el paradero de Peter Parker, logrando captar el primer registro de su amigo con las habilidades de una araña. Al principio él tenía la duda de que fuera Peter porque tenía un comportamiento muy extraño, pero con el siguiente suceso se pudo convencer de que realmente esa cosa no era Peter, era algo o alguien más, pero ya no era su amigo, ya que cuando el buitre trató de hacer de las suyas, Peter entró en acción. Pero el desenlace de esta historia inició como una pelea entre un héroe y un villano y terminó de la peor manera, de una manera para nada heroica, pero que por lo menos a mí todos los héroes lo deberían de hacer, erradicar a los villanos para siempre, ya que este Spider-Man le arrancó las alas al buitre. Y recordemos que el buitre es una persona común y corriente, solo que tenía una tecnología avanzada, y cuando Peter le arrancó sus alas, él cayó directo al vacío, estrellándose en un auto y pasando mejor vida, causando el miedo y el asco de todas las personas que estuvieron presentes, incluido este amigo misterioso. Peter Parker fue capturado por la corporación Oscorp, siendo transportado a sus instalaciones para que sea investigado a más profundidad. Todo esto pasó después de un año. Este amigo misterioso entró en el programa donde se investigaba a Peter, sirviendo como un apoyo informativo y testigo principal del desarrollo de la mutación de este hombre. En algún punto de la historia, el gobierno se enteró de esto y trató de sacar a Peter de ese lugar para que pase a ser investigado por el mismo gobierno, pero gracias a los buenos abogados de la corporación Oscorp, pues esto no pasó. Todo gracias a Nelson y Murdock, teniendo el primer cameo de muchos en esa historia de terror analógico, ya que Daredevil podría ser una aparición muy curiosa, y como es muy común en los cameos de Marvel, Stanley Martin Lieber o Stan Lee mostró un cameo inesperado, ya que este amigo misterioso menciona que conoce a un artista que tiene su museo, siendo este conocido como Stan Lee. El trabajo que le pidió a este gran hombre es que dibuje bocetos de cómo se podría ver Peter cuando su mutación se sigue expandiendo, brindándonos hermosas y aterradoras imágenes de lo que en algún futuro cercano podríamos ver. Las dos últimas cintas de esta primera parte, o sea la cuarta y la quinta, cambian el enfoque de cómo vamos a ver esta historia, ya que a partir de ahora el amigo misterioso y protagonista de este analog horror se encuentra documentando el estudio hacia Peter, recalcando que nada funcionaba con él, ya que simplemente este pobre hombre afectado por una araña no quería saber nada de nada y sobre todo de nadie, hasta que a su amigo misterioso se le ocurrió la gran idea de dejar su cámara de grabación frente a la jaula de Peter, teniendo el primer registro de un ser que obviamente no era su amigo. Es más, este ser se presenta como la araña. Ah, y si se dieron cuenta, sí, le crecieron patas de araña en su espalda. A este punto de la historia podemos concluir y dejar en claro un dato. Lo que estamos viendo ya no es Peter Parker. Él se encuentra aislado de sí mismo en algún lado de su mente, teniendo para nada el control actual de la mutación que está sufriendo, siendo representada y autollamada como la araña. Y se preguntarán por qué mencioné que Peter Parker aún sigue siendo el mismo cuando prácticamente ya es un hombre con aspecto de araña. Bueno, en la cinta número 5 y final de la primera parte,
Gwen Stacy es aquella persona que cuando se acerca a esa cosa, se puede ver pocos minutos a Peter Parker, siendo ella la única persona en la que puede acercarse a este hombre araña de manera natural y sin ningún problema, ya que cuando un científico intentó darle la comida a Peter, este lo atacó brutalmente, desgarrándolo y mandándolo al lobby. Todo esto frente a la vista de todos los presentes, tanto científicos y su único amigo, generando un miedo profundo y abriendo el debate de que si realmente se podría ayudar a Peter Parker o a esta criatura. Febrero de 1969. Pasaron muchas cosas desde el principio de año hasta ahora, pero contaré 5 cosas que han pasado porque son más importantes para mí. Primero, recibí la llamada de JJ, mi jefe del Daily Bugle. Todavía trabajaba allí a media jornada. No le gustaban ni fotos de los villanos que estaban apareciendo en el periódico. Afirmaba que no eran tan buenas como las fotos que le había mostrado en el pasado. Le gustaban las fotos de Peter, cuando la gente lo veía como la figura que se balanceaba. No sabía qué le había pasado a Peter, ni dónde lo teníamos retenido. El resto de Oscorp y yo queríamos mantenerlo en secreto para el público. Solo 4 de mis fotos de los villanos llegaron al periódico. Los titulares decían: la policía recibió descargas eléctricas en un tiroteo. Un científico se convirtió en un lagarto gigante. Shocker roba y destruye un banco. Misterio aterroriza a Times Square. En segundo lugar, había un nuevo doctor para Peter en el laboratorio. Gwen todavía lo vigilaba, pero este nuevo tipo lo vigilaba como segundo turno cuando Gwen se iba. Se hacía llamar Dr. Otto Octavius. Nos pareció extraño, desprendía una especie de aire de científico loco. A veces recorría el laboratorio con un arnés con 4 brazos mecánicos sujetos a la espalda. A veces los brazos eran los que caminaban y él conversaba con ellos como si fueran seres sensibles. Otto era cruel con Peter. Lo regañaba y le gritaba que actuara con normalidad mientras le apuntaba con una pistola eléctrica. No solo era abusivo con Peter, sino conmigo y con otro científico también. Peter no hacía nada. En lugar de eso, se arrastraba por las paredes de su celda. Pero me di cuenta de que quería atacarlo. En tercer lugar, había un tipo que postulaba para alcalde de Nueva York, un tipo llamado Wilson Fisk. He oído a gente hablar de él. Decían que era un jefe del crimen al que llamaban Kingpin. A Peter le gustaba Fisk. Cada vez que había un periódico o si lo mostraba en la televisión, Peter gruñía y se alejaba de su celda. En cuarto lugar, recibí cartas de la tía de Peter. Todas decían que estaba triste y preocupada por él. Aquí hay una de hace una semana. No quería contarle lo que le pasó a Peter. Si se lo dijera, le rompería el corazón. En quinto lugar, el gobierno todavía estaba tratando de poner sus manos sobre Peter para hacer sus propios estudios. Todas las cartas y llamadas de ellos fueron enfurecidos y molestaron al dueño de la compañía Oscorp, Norman Osborn, mi padre. A menudo bajaba al laboratorio para ver a Peter y se refería a él como un espécimen extraordinario e interesante. Cuando no veía a Peter, estaba en su propio laboratorio tratando de recrear un supersuero, el suero que usaron en Steve Rogers en la década de 1940, antes de que desapareciera en el Ártico durante la Segunda Guerra Mundial. Están sucediendo tantas cosas a la vez. Si tan solo pudiera tomarme un descanso de toda la locura y los horrores en este laboratorio. Octubre de 1969. Mi trabajo en el Daily Bugle iba bien. Mi jefe JJ estaba contento con mi foto de los 4 fantásticos, especialmente con las fotos de la boda de Red Richard y Sue Storm. Hubo más cambios en Peter. Llegó a medir 2,5 metros y se ha vuelto más delgado. Hace un mes, cuando le dimos de cenar, rompió su plato y lo hizo trizas. Cogió una de las tijeras y se cortó una forma parecida a una araña en el torso. Dibujé cómo se veía y lo tenía grabado en mi mente.
Por suerte empezamos a usar platos de plástico para que no se siguiera cortando con los trozos rotos. Hace 2 semanas algo cayó del cielo en Central Park. Los otros científicos y yo fuimos a comprobarlo. La policía estaba presente en el lugar del accidente y nos dejaron comprobarlo porque teníamos placa de científicos y sabían lo que era Oscorp. Miramos hacia el cráter y vimos una sustancia negra y pegajosa que se movía. Nos acercamos y nos preguntamos qué hacer con ella. Uno de nuestros muchachos decidió intentar tocarla. Retrocedió y luego saltó sobre la cara del muchacho. Él se cayó hacia atrás y gritó para que le sacáramos de encima. Cuando estaba gritando, la criatura se le escapó de los dedos y se le metió en la boca. Lo ayudamos a levantarse y parecía estar bien hasta que regresamos a Oscorp. En el laboratorio comenzó a temblar violentamente y cayó al suelo muerto. La criatura se arrastraba a través de él y logró salir de su manga. Se retorció y se arrastró hacia la salida, pero el Dr. Octavius pudo ponerle un frasco encima y encerrarlo antes de que pudiera salir. Después de que se llevaran el cuerpo, comenzamos a estudiar la criatura. Nos referimos a él como un simbionte. Los otros científicos lo llamaron Venom. No sé por qué. Peter parecía sentirse atraído por él como si lo llamara por su nombre. Descubrimos que necesitaba un anfitrión para sobrevivir, pero hacía que la persona se volviera agresiva y sacara a relucir sus malos rasgos. También odiaba el fuego. Lo descubrimos cuando encendí un encendedor para encender un cigarro. Ayer dejé caer accidentalmente una bandeja de metal al suelo, y el simbionte empezó a asustarse. No le gustaban los ruidos fuertes. Estudiamos con otros sonidos, pero el ruido principal que odiaba eran las frecuencias muy fuertes. Pero por alguna razón no pudimos entender por qué Peter se sentía atraído por él. Se acercaba al vidrio y lo arañaba. El simbionte hizo lo mismo en el frasco. Es casi como una especie de vínculo simbiótico. Julio de 1961. El simbionte se volvió más agresivo cada día. Se agitaba en el frasco en el que lo habíamos puesto. Aquí hay una foto del simbionte. Peter seguía intentando atraparlo, rascando el pasillo de cristal de su celda. A veces poníamos el frasco delante del cristal y Peter lo miraba con asombro. Llegó a los 2 metros y estaba un poco encorvado, y sus brazos se habían alargado hasta las rodillas. El Dr. Octavius estudiaba el simbionte y lo calificaba de extraordinario, pero a Peter, Otto le seguía regañando y llamándolo un desperdicio. Hasta que un día Peter saltó. Después de que terminara el turno de Gwen, Otto entró con sus brazos para darle la cena a Peter. En ese momento a Peter le disgustaba a Otto por ser insultante y grosero. Cuando Otto deslizó el plato, decidió escupirle en la cara a Peter y lo llamó la palabra con C. Los científicos y yo vimos cómo Peter saltaba sobre Otto y le mordía y le dañaba la cara. Los científicos intentaron aplicarle una descarga eléctrica a Peter, pero de alguna manera él supo cómo detener las descargas eléctricas sin ver, como una especie de sentido arácnido. Tiró a todos los científicos y continuó mordiendo a Otto. Los brazos de Otto ayudaron y hubo una pelea en la celda mientras yo y los científicos observábamos. Uno de los científicos presionó el botón para liberar el gas noqueador. Cerramos rápidamente el corredor de vidrio que los atrapó a ambos. Hubo una pelea en la celda que no podíamos ver. Todo lo que podíamos escuchar eran peleas y azotes. Después de un minuto, todo quedó en silencio y el gas se disipó. Vimos a Peter agachado sobre el cadáver de Otto, con la espalda hacia nosotros mientras seguía comiendo a Otto. Tomé una foto de Peter mientras me miraba haciéndome sentir miedo y ansiedad. Esta vez fue demasiado para mí y salí corriendo de la habitación para tomar un poco de aire. Corrí por el pasillo mientras se oían gritos y vidrios rotos en la habitación de la que venía. Las luces del pasillo se apagaron y mi corazón latía con fuerza mientras seguía corriendo. Llegué a la puerta de salida mientras se oían pasos débiles detrás de mí.
Estaba oscuro, pero saqué mi cámara por usar el flash e identificar quién estaba detrás de mí. Esperaba que fuera un científico. No lo era. Salí corriendo al estacionamiento y me subí a mi auto por seguridad. Vi a Peter abrir la puerta de un tirón y pararse en el estacionamiento frente a mí. Estaba sosteniendo el frasco del simbionte y vi cómo lo destrozaba y dejaba que el simbionte se arrastraba y lo cubriera. Me miró por un segundo y luego se fue a la gran ciudad. Conduje hasta la casa de Gwen y le conté todo. Me dejó pasar la noche allí porque no me sentía seguro. Al día siguiente recibí buenas noticias de que los científicos habían sobrevivido y estaban en un hospital. Pero también malas noticias, ya que mi padre estaba enojado porque Peter escapó con el simbionte. Él comenzó a ser visto por la ciudad y yo estaba sacando más fotos de Peter. ¿Cómo pudimos haberlo dejado escapar del laboratorio? JJ me dio un aumento por conseguir más fotos de Peter. Se acumulaban más cadáveres de criminales. Hace apenas un mes, la policía encontró el cadáver del rinoceronte colgado del puente Brooklyn. Wilson Fisk se había convertido oficialmente en el alcalde de Nueva York, pero hacía un mes había desaparecido. Estaba conduciendo por la ciudad para sacar más fotos cuando vi un rastro de telarañas alrededor de un edificio de apartamentos. Aparqué mi coche y entré al edificio hasta la azotea, donde conducían las telarañas. Mi plan era convencer a Peter, aunque ya hacía tiempo que se había ido, de que me dejara llevarlo de vuelta al laboratorio como el simbionte. En ese momento los científicos ya habían salido del hospital y estaban bien. Subí al techo para ver a Peter torturando a Wilson Fisk, que estaba hecho un desastre con sangre por toda la cara. Vi que Peter tenía el simbionte encima y que estaba cubierto de él como si fuera un traje. Vi cómo la cabeza de Peter se convirtió en la cara del simbionte y se comió la cabeza de Fisk. Justo cuando Peter se volvió hacia mí, estaba a punto de matarme. Una persona lo golpeó en la cabeza con una porra arrojada por él. Miré hacia un lado y vi a un hombre con traje rojo y cuernos de diablo con una porra en la mano. Lo he visto en los periódicos. Nunca tomé las fotos, pero el periódico lo llamaba Daredevil. Tomé una foto del enfrentamiento, era principalmente de Daredevil. Ambos se golpearon entre sí. Peter estaba tratando de agarrar a Daredevil mientras esquivaba sus ataques con algunas volteretas acrobáticas. Daredevil me dijo que me fuera, pero aún quería razonar con Peter. En ese momento, Peter con el simbionte arañó el pecho de Daredevil, haciéndolo sangrar. Luego lo levantó y lo arrojó del edificio, donde lo vi caer a un callejón. Peter me miró, saltó del techo y se alejó. Corrí hacia el edificio y salí al callejón para ver cómo estaba Daredevil. Esperaba que hubiera sobrevivido, pero cuando me acerqué, él estaba muerto. Le quité la máscara para ver que era Matt Murdock, el abogado que me dio su tarjeta en 1964. Me fui del callejón para que no sospecharan que lo había matado. 10 minutos después, la policía y las ambulancias llegaron para recoger el cuerpo de Matt. También encontraron el cuerpo de Fisk, cuando una mujer subió al tejado para ver qué había pasado. Volví al lugar para sacar una foto para el Daily Bugle. Su muerte me entristeció porque nos ayudó a ganar nuestro caso en la corte y dijo que me ayudaría con los problemas legales si lo llamaba. Es como si Peter se hubiera vuelto más fuerte, como si el simbionte lo hubiera vuelto imparable ante cualquier cosa. Enero de 1963. Ha habido más actualizaciones sobre lo que está pasando en el mundo. 5 de ellas son muy importantes. Primero, el Daily Bugle y una compañía de televisión se habían unido para hacer una serie animada de superhéroes sobre Peter, ya que la gente todavía lo veía por la ciudad. Querían hacer que Peter fuera más atractivo para el público más joven, porque seguían escuchando sobre los asesinatos de criminales y viendo la figura de Peter balanceándose por la ciudad. Vi una promoción del programa en la que aparecía Peter con un traje rojo y azul, con un símbolo de araña en el pecho. El programa se titulaba Spider-Man. Aquí hay una foto del póster.
En segundo lugar, la tía de Peter me llamaba sin parar para hablarme de él. A veces me llamaba triste, otras veces me llamaba enojada, pero yo no quería contarle lo que había pasado en estos últimos 10 años. Quiero decírselo, pero no me atrevo a hacerlo. En tercer lugar, los científicos a los que Peter lastimó habían renunciado a sus trabajos en Oscorp. Intenté que volvieran, pero no quisieron oír nada de mi parte, y mucho menos de mi padre. Uno de ellos tenía un trastorno de estrés postraumático muy grave por el ataque, y lo llevaron a un pabellón psiquiátrico después de que intentó automorirse. En cuarto lugar, Gwen también había dejado Oscorp, no por la misma razón, sino que quería ayudarme a encontrar a Peter. Ella consiguió un trabajo en el Daily Bugle para ayudarme a conseguir más fotos de él. Me alegro de que ella estuviera dispuesta a ayudarme a solucionar este problema. Es bueno tener a alguien cerca. En quinto lugar, mi padre había adquirido un cazador para atrapar a Peter. Lo había llamado hace una semana para decirle que viniera ahora. El cazador en cuestión era de Rusia. Era conocido como un gran cazador en su país. Lo llamaban Raven, el cazador. Lo he visto en las noticias. Se lo veía con un chaleco con una cabeza de león y sostenía 2 cuchillos. Voló a Nueva York hace 2 días. Parecía estar muy emocionado por cazar a Peter. Solo espero que no se aleje demasiado. Esta segunda parte nos ha dado muchos datos interesantes. Iniciamos en febrero de 1969, 2 años después de la primera parte. Nuestro protagonista misterioso nos comenta que pasaron 5 cosas interesantes. La primera de estas es que él estaba teniendo problemas con su trabajo, ya que las fotos que estaba tomando para el periódico no eran nada interesantes. Es más, él comenta que su prime fue cuando él tomaba las fotos de Peter, cuando él se tambaleaba en la ciudad. Lo interesante viene con los titulares de los periódicos, ya que nos enteramos de que en este universo está el Lagarto, Shocker, Misterio y Electro, dejándonos claro que la única víctima de Peter hasta el momento fue el buitre. Y bueno, Kingpin también. La segunda cosa interesante es que aparece un personaje muy curioso y con una personalidad extraña, el Dr. Otto Octavius, el cual se menciona que tiene un extraño aspecto, como si fuera un científico loco y que sobre todo maltrata mucho a Peter, cuando él se encarga de su cuidado e investigación. La tercera cosa es que en Nueva York tienen un postulante muy curioso, con el nombre de Wilson Fisk. Sí, es lo que están pensando. Kingpin entró al lobby. Peter reacciona de una manera muy huraña cuando él lo ve desde su celda, siempre mostrándose hostil cuando se le menciona o se le tiene en cuenta. La cuarta cosa interesante son las cartas de la tía May, pero solo nos muestran una. Esta carta en especial nos revela 2 datos de vital importancia. Descubrimos que el amigo misterioso y protagonista de estas cintas es Harry, y que la tía May no sabe nada de Peter desde 1962. Básicamente han pasado 5 años desde que Peter fue mordido y convertido en un ser nuevo y aterrador. La última cosa interesante es que el gobierno no se olvida de Peter, haciendo hasta lo imposible para que ellos puedan tomar el control de la investigación de Spider-Man, pero no lo pueden lograr ya que Norman Osborn jamás dejará que eso suceda. También nos mencionan que Norman muy a menudo va a visitar a Peter y que se refiere a él como un ser muy extraordinario y muy interesante. No sé ustedes, pero estas palabras preocupan mucho. Entre sus palabras nos está diciendo que tiene muchos planes para que Peter sea de utilidad. Por último, nos mencionan a Capitán Perú, o Steve Rogers, el cual a días actuales de esta serie, él sigue desaparecido, desde la Segunda Guerra Mundial. Para nuestra mala suerte, la cinta número 7 nos dan rastro de la existencia del simbionte, o mejor conocido como Venom, bueno ya está convertido, el cual se nos comenta que esta vaina cayó del cielo y que fue descubierto por Harry y otros científicos, siendo uno de los científicos de este grupo el primer huésped, ya que cuando se acercó a tocarlo el simbionte saltó a su cara y se adentró en su cuerpo. Llegando a la corporación Oscorp, ese científico infectado fue con San Pedro, y como era de esperarse, el simbionte trató de escapar, siendo capturado por el Dr. Octopus, comenzando una nueva investigación sobre la existencia de este ser y sobre todo del por qué Peter se siente tan extrañamente atraído a esta cosa. 2 años después, en julio de 1971, Peter logró escapar del laboratorio, pero cuando lo hizo aniquiló al Dr. Octopus, el cual como sabemos nunca trató de manera normal a Peter, teniendo un final muy aterrador al ser devorado por el ahora libre Spider-Man, y que ahora tiene a su posesión el simbionte, logrando combinarse con Peter para que formen a un nuevo ser. Harry deja muy bien claro que el primer encuentro cara a cara con Peter fue de los más aterradores que pudo haber experimentado en toda su vida, y que ahora el nuevo Spider-Man está rondando por toda la ciudad.
Un año después, nos dan el dato de que acaba de pasar 10 años desde que Peter fue mordido por su peor pesadilla, la araña que cambió toda su vida. Al parecer, Spider-Man no ha perdido para nada el tiempo, ya que cuando tuvo la oportunidad de acabar con Kingpin, lo hizo, acabando totalmente con él y dejando su cuerpo en un puente. Pero las víctimas de no sé si llamarlo héroe, villano o antihéroe, pero bueno, las víctimas de Peter aún no acaban, ya que volvemos a ver a Daredevil. Lamentablemente para muchos que estén viendo este video, Daredevil es vencido por Spider-Man, dejándonos bien claro que Matt Murdock, o mejor conocido como Daredevil, acababa de fallecer en este universo. La cinta número 10 y la última de esta segunda parte nos remonta a enero de 1973, 2 años después de los acontecimientos que les acabo de mencionar. Aparece un personaje muy en particular, el cual fue contratado por Norman Osborn, el padre de Harry y protagonista de estas cintas. En resumen, contrató a Kraven, el cual es un cazarrecompensas que está muy emocionado por cazar a Peter, el cual ahora, al parecer, lo está volviendo family friendly, ya que le sacaron un programa de televisión para niños. No sé a quién se le ocurrió la gran idea de volver a un ser súper deforme y extraño al clásico Spider-Man que conocemos. De igual manera, eso no quita el hecho de que consideren a Peter Parker como un héroe y no como una amenaza, ya que por lo que sabemos hasta el momento, él continúa haciendo actos de heroísmo, capturando a villanos. Pero no solo los captura, también los manda con San Pedro de maneras brutales. No sé ustedes, pero recuerden que todavía queda una tercera y última parte, así que disfrútenla, porque la conclusión de este universo está muy buena. Febrero de 1973. Hace un mes, el plan de Kraven se puso en marcha para detener a Peter. Yo iba a ser el cebo para Peter en Central Park, y Kraven se acercaría por detrás de Peter y lo capturaría con su red y lo tranquilizaría para que pudiéramos llevarlo de regreso al laboratorio. Hace un mes no salió como estaba planeado. Esperé en el parque durante 1 hora. Por lo general, el parque es el lugar donde la gente suele ver a Peter por la noche. Finalmente vi a Peter en el parque balanceándose en los árboles desde lejos. Era de noche, pero estoy bastante seguro de que me había mirado. Comenzó a atacarme usando sus patas de araña para ayudarse. Traté de correr, pero era demasiado rápido y saltó sobre mí. Sacó la boca del simbionte y estaba a punto de acabar conmigo, cuando Kraven disparó el primer tranquilizante. En este punto, Peter estaba irreconocible. Su rostro era todo ojos de araña y mandíbulas con colmillos. Parte de su máscara estaba desprendida, dejando expuesta parte de su rostro. Tomó una foto de los dos antes del enfrentamiento. Por alguna razón, el primer tranquilizante no le hizo nada a Peter, como si fuera inmune a él o el simbionte lo estuviera protegiendo de él. Kraven esquivó los ataques de Peter y le había asestado golpes sólidos. Vi cómo continuaba la batalla mientras las sirenas de policía sonaban a lo lejos. Me preocupaba que pudieran impedirnos alcanzar nuestro objetivo. Kraven usó una pistola eléctrica para ayudarlo a luchar junto con su cuchillo para cortar a Peter. Peter estaba haciendo que Kraven sangrara y lo arañaba por todo el cuerpo, pero Kraven no quería caer y morir. Finalmente, Kraven pudo agarrar su arma de red y atrapar a Peter en ella. No era solo una red, era una red con líneas de láser que era lo suficientemente fuerte para mantener a Peter dentro. Parecía un suspiro de alivio y pensé que podríamos traerlo de vuelta ahora, pero Kraven tenía otros planes. Kraven se acercó a Peter y lo apuñaló en el pecho y la espalda, y le cortó una de las mandíbulas para guardarla como trofeo. Peter parecía sin vida, su respiración se había detenido, y pensé, ¿realmente estaba muerto o estaba fingiendo? Le grité a Kraven que había ido demasiado lejos y que no era lo que se suponía que debíamos hacer. Se burló y dijo que podíamos decirle a mi padre que lo habíamos perdido en la ciudad y que lo ayudara a enterrar el cuerpo de Peter en el parque. No dije nada más y fuimos a la tienda más cercana a comprar palas. Nos llevó hasta las 3 de la madrugada a cavar el hoyo y poner a Peter dentro, y nos llevó hasta las 5 de la mañana llenarlo de nuevo. No dije nada porque estaba enojado con Kraven. Después de eso, cada uno siguió su camino, y todo parecía normal. No le dije a Gwen porque no pensé que ella estaría feliz por lo que hicimos. Estaba feliz de poder continuar con mi vida hace una semana. Llegaron las noticias sobre un monstruo que salía de la tierra. Lo describieron como una criatura parecida a una araña.
Peter había sobrevivido y probablemente estaba en un sistema de túneles subterráneos que hizo en su tumba. Bajé al parque con una pistola eléctrica y un bate para enfrentar a Peter y detenerlo. Lo golpeé con mi auto. Para él había usado una mezcla de sus telarañas sangrientas y el simbionte para tirar mi auto a un lado. Pude salir del auto con un pequeño rasguño mientras Peter se abalanzaba sobre mí. Justo cuando pensé que iba a morir, otro auto llegó a gran velocidad y se estrelló contra Peter, derribándolo. Me sorprendí ver que fue Kraven quien lo golpeó. Pensé que había regresado a Rusia después de que enterráramos a Peter. Mi padre estaba muy enojado con él por haberle fallado. La siguiente batalla comenzó esta vez. Kraven tenía 2 cuchillos y estaba listo para pelear. Peter era mucho más fuerte con el simbionte, pero Kraven pudo defenderse de sus ataques. Se derramó más sangre, no solo de Kraven sino también de Peter. Ayudé activando la alarma del auto, lo que provocó que Peter y el simbionte se asustaran por el sonido. Peter y el simbionte se separaron, pero él era tan fuerte como el simbionte sin él. Me aparté del camino mientras destruía el auto y Kraven pudo usar sus cuchillos de manera más efectiva. Kraven sacó una pistola y comenzó a dispararle a Peter. Los disparos en realidad lo estaban lastimando y Kraven estaba tomando la delantera, así que caminó hacia Peter y lo apuñaló en el pecho con ambos cuchillos. Al mismo tiempo, Peter usó una de sus patas de araña para apuñalar a Kraven en el abdomen. Con su último aliento, Kraven clavó los cuchillos y cayó hacia atrás mientras Peter hacía lo mismo. El simbionte se arrastró hasta Peter y se aferró a él, salvándole la vida. Peter se levantó y luego se alejó. Caminé hacia el cuerpo de Kraven y tomé una foto para el periódico. Huí cuando llegó la policía. He visto demasiado. Después de todas las cosas brutales que he visto, esta fue la más brutal. Todavía en febrero de 1973, mi padre había cumplido su misión de recrear el supersuero. No me lo dijo directamente, pero escuché a escondidas su conversación con un científico. Él estaba en su laboratorio mientras yo estaba en la sala de control, mirando desde la ventana que daba al laboratorio. Nunca me permitió entrar a su laboratorio por alguna razón. Estaba fuera de mis límites. Estaba entrando en una cápsula para probar en sí mismo, liberando un gas dentro de la cápsula. Eso es lo que había escuchado. Estaba lejos, pero traté de escuchar lo mejor que pude. Miré y vi una cinta. Era un video de capacitación sobre cómo usar correctamente el suero y cómo usarlo en alguien. Decía que lo había hecho mi padre. Supongo que lo hizo para que el científico lo mirara y revisara. Salí del laboratorio para ponerlo en mi televisión. Aquí está la cinta. Property of Oscorp. Welcome, fellow employee. Today, you're going to help conduct a trial on the new super serum. First, get the canister of the serum we will be using today. Very good. Now please insert the canister into the port. It will activate the serum automatically and filter out the liquid serum and release the gas inside the cell, and the test subject will inhale the fumes. Very good. Justo cuando terminó la cinta, escuché gritos que venían del laboratorio de mi padre. Corrí a la habitación para ver y todo lo que vi fue que el laboratorio estaba hecho un desastre y la cápsula de prueba destruida. Y el científico que estaba ayudando a mi padre estaba muerto por una herida en la cabeza. Mi padre no estaba a la vista y solo el laboratorio estaba hecho un desastre, sino que alguien entró en la sala de armas y robó las granadas y uno de los planeadores voladores. Solo he estado en el laboratorio una vez. Mi padre me regañó de inmediato por estar allí. Pero, ¿cómo pudo desaparecer junto con las armas de Oscorp? Después de eso, la gente afirmó haber visto una figura volando a gran velocidad y haciendo estallar tejados. El Daily Bugle se refirió a la figura como el Duende Verde. Good job. 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 Marzo de 1973.
Mi padre había sido visto por toda la ciudad. Supongo que era mi padre. ¿De qué otra manera habrían asaltado la sala de armas y destrozado el laboratorio? Le conté a Gwen, lo que creo que ella de alguna manera me creyó. El Daily Bugle disfrutó mis fotos de mi padre y Peter. Hace una semana vi a mi padre y a Peter enfrentarse. Peter estaba atacando a mi padre mientras luchaba por mantenerse en el emprendedor que tomó. Ambos se cayeron y aterrizaron en el techo de un pequeño edificio. Por alguna razón, mi padre llevaba un disfraz de duende con un traje morado encima. Entendí por qué lo llamaban el Duende Verde, pero no pensé que fuera literal. Entonces mi padre le arrojó una de las granadas a Peter para matarlo, pero Peter la atrapó con su telaraña y se lo arrojó de vuelta. La explosión hizo que mi padre saltara del edificio. Cayó con fuerza en el suelo. Corrí hacia él para ver si estaba bien. El edificio tenía solo 5 pisos. Por lo general la gente podía morir con esa altura. Pero de alguna manera mi padre respiraba, pero era superficial. Lo llevaron al hospital mientras yo llevaba el disfraz, el planeador y las granadas de regreso a Oscorp. Un día después estaba despierto, pero por alguna razón no recordaba haber sido el Duende Verde o haber peleado contra Peter. Lo llevé de regreso a casa y lo dejé leyendo el periódico para recordar lo que sucedió. Dejé la mansión para almorzar con Gwen, cuando de repente aparecieron las noticias. El Duende Verde estaba de nuevo en acción. Mi padre debe haber recordado y fue a causar más problemas. Gwen y yo vimos cómo el duende pasaba rápidamente por la ventana del restaurante con una risa espeluznante. Salimos corriendo del restaurante cuando Peter entró y atacó una vez más. El duende tuvo la fuerza para poder soltar a Peter y arrojarlo a un edificio, y luego arrojó un par de granadas allí, haciendo estallar parte del edificio y prendiéndole fuego mientras los espectadores observaban. El duende se rió amenazadoramente mientras se alejaba en un planeador, pero luego me vio y se dio la vuelta. Pensé que iba a capturarme, pero en lugar de eso atrapó a Gwen. Voló cerca del puente en Brooklyn y subí a mi nuevo auto para seguirlos. Estacioné cerca del puente cuando vi la silueta de ambos en la cima. Supongo que fue a traer a Peter y matarlo. Tenía razón, y Peter se balanceó en un tejado para ver qué estaba pasando. Peter parecía quemado por la explosión y el simbionte también estaba quemado. Se balanceó desde el edificio para llegar al puente. Usé un par de binoculares para ver la batalla en la parte superior del puente. Conduje hasta el puente para verlo mejor. Se dieron golpes y ambos querían matarse. Gwen estaba al borde del puente mientras se desarrollaba la pelea. El duende le lanzó una granada a Peter, pero este la esquivó y la explosión hizo que Gwen cayera. Vi a Gwen caer, pero por suerte Peter pudo atrapar a Gwen antes de que cayera al agua. Peter pegó su telaraña a la pared y saltó a la carretera principal del puente para bajarla. Hubo un momento de alivio, pero por alguna razón Gwen no despertaba. Le dio un codazo a Gwen para que despertara, pero ella no respondió. Fue en ese momento cuando supe que la telaraña le había provocado un latigazo cervical, lo que provocó que Gwen se rompiera el cuello. Escuché a Peter llorar, mientras sostenía el cuerpo de Gwen en sus brazos. Fue un momento en el que su lado humano había brillado. Yo también lloré porque era mi amiga. El duende voló a un almacén cercano y Peter lo siguió. Esta vez estaba buscando venganza. Lo seguí en mi auto mientras la radio hablaba sobre lo que acababa de suceder. Me colé en el almacén y vi cómo Peter golpeaba a mi padre hasta dejarlo sin sentido. El duende dio una buena pelea, pero Peter parecía ser más fuerte. Incluso estrelló el planeador contra el suelo. Peter estaba ganando la pelea, con ayuda del simbionte que sujetaba al duende mientras Peter lo arañaba y lo golpeaba. Levantó al duende y lo arrojó contra la pared, y continuó golpeándolo 20 veces antes de que el duende se desplomara en el suelo con sangre goteando en su rostro. El duende se sentó contra la pared y presionó un botón en su muñeca. Activó el planeador dañado y lo envió hacia Peter. Él se puso de pie riéndose, pero Peter pudo apartarse y el planeador terminó clavándose en el duende contra la pared. No sabía cómo procesar lo que estaba pasando. No iba a enojarme con Peter, ya que fue culpa del propio duende, pero luego Peter hizo algo imperdonable. Mi padre todavía estaba vivo aferrándose a la poca vida que le quedaba en su cuerpo, y Peter se acercó a él y le mordió la cara, matándolo finalmente. Salí corriendo del almacén llorando y me fui en mi coche. Estaba enfadado con Peter por lo que acababa de hacer. Después de ese día supe que no había forma de recuperar a mi amigo. Peter se fue hace mucho tiempo. Solo la araña tenía el control.
Estaba tan cegado por la creencia de que podíamos curarlo, pero él era la araña, ya que después de que lo mordieron, quería matar a la araña por lo que hizo. Tengo que averiguar cómo. Septiembre de 1975. Pasé los últimos 2 años perfeccionando la fórmula del duende. Tuve un nuevo científico para ayudarme. Anoche la prueba fue un éxito. La fórmula pudo hacerme más fuerte sin volverme loco. Revisé la sala de armas y tenía el equipo que necesitaba para matar a la araña de una vez por todas, junto con un traje de batalla que demuestra ser efectivo. Y también un planeador de repuesto. Incluso con todas las cosas nuevas, la araña todavía me mataría de una u otra forma. Necesitaba un equipo que me ayudara. Decidí reclutar a 5 personas para ayudar a matar a la araña, principalmente compuestas por criminales. Primero fue Electro, quien estuvo de acuerdo porque odiaba a la araña por matar a los criminales. Segundo fue Misterio, que quería probar su nueva tecnología de ilusión a un enemigo. Tercero fue Lagarto, al que me acerqué a las alcantarillas queriendo acabar con la araña también. Cuarto fue Shocker, que quería matar a la araña por matar a sus hombres durante un robo fallido. Para el quinto miembro fue difícil decidir quién podría ser, pero me decidí por un hombre. Era un ex-marín al que se le vio matando a mercenarios y aparecían fotos suyas en los periódicos, a menudo enfrentándose con Daredevil. Fui a verlo esta mañana y sorprendentemente aceptó porque estaba enojado después de la muerte de Daredevil. También dijo que su nombre era Punisher. Tenía un equipo y estábamos preparados. Octubre de 1975. Estábamos preparados para un enfrentamiento final. Los demás y yo encendimos bengalas mientras estábamos fuera del edificio de Oscorp para que la araña nos descubriera. Mi plan era traer a la araña al laboratorio del sótano donde la estudiábamos y encender el lugar. Entonces el fuego quemaría los cimientos del edificio y haría que todo el edificio se derrumbara sobre sí mismo, con la esperanza de matar tanto a la araña como al simbionte. Era de noche, y la única fuente de luz eran los faroles y la luna. Finalmente, después de esperar 1 hora, vimos aparecer a la araña en la esquina de un edificio frente a nosotros. Solo pudimos ver su silueta, pero el brillo de sus ojos brillaba a través de ella. Soltamos las bengalas y entramos cuando comenzó a acercarse a nosotros. Corrimos por el pasillo mientras se arrastraba tanto por el piso como por la pared. Usé mi granada de humo para confundirlo y continuamos avanzando por el pasillo. Finalmente encontramos el laboratorio en el sótano y todos los recuerdos volvieron a inundarse en mi mente. Cuando teníamos un descanso del trabajo, los científicos y yo tomábamos unas copas en el laboratorio. Y cuando Wayne visitaba a Peter para observarlo, la araña atravesó la puerta del laboratorio y nos miró a todos. Levantamos los puños y las armas. La batalla comenzó y logramos golpear a la araña. Yo con mi planeador y las cuchillas de mis muñecas, Electro con sus rayos, Misterio con sus ilusiones y rayos proyectiles, Lagarto con sus garras y dientes, Shocker con sus guanteletes de emisión de descargas y Punisher con su arma automática. Nos arrojó un par de veces sus telarañas sangrientas y los zarcillos del simbionte. Algo extraño sucedió cuando usó sus telarañas y los zarcillos al mismo tiempo. El simbionte pasó de negro a rojo. Lo separó de su cuerpo para darnos un desafío más difícil, y pudimos ver a la criatura roja completa. Sabía que nos esperaban muchos problemas cuando nos miró. La sangre y la matanza estaban a punto de llegar a nuestro camino. Nos separamos en grupos de 3 para luchar contra los monstruos. Electro y Misterio enfrentaron a la araña mientras los demás se enfrentaban al simbionte. Al principio nos costó, pero lo superamos. Sujetamos a la araña mientras uno de los otros usaba sus poderes contra ella o simplemente le pisoteaba la cabeza. Vi que el otro día 3 estaban luchando contra el simbionte, así que tomé mi planeador, sujeté las manos de la araña en la pared y fui a ayudar. Decidí usar una máquina de sonido en mi muñeca para hacer que la criatura se asustara, y permití que la electricidad y las balas la lastimaran.
Iba bien hasta que miré a la araña y vi cómo se abría las manos para liberarlas de las aspas del depredador. Con un último esfuerzo saqué una granada de mi bolso y se lo arrojé, prendiéndole fuego. Se tambaleó hacia atrás e hizo que los productos químicos inflamables se incendiaran, además de prender fuego a una parte de la habitación. Intentó acercarse al simbionte para que pudiera salvarle la vida, pero el simbionte tenía miedo de las llamas y se alejó de la araña. Lancé otra granada y los demás se alejaron cuando explotó, lo que provocó que la araña volara hacia el simbionte mientras gritaba de dolor cuando las llamas lo envolvieron. Lancé otra y los hizo caer en la celda en la que se mantuvo la araña durante tantos años. Las llamas se extendieron y salimos corriendo de la habitación mientras las llamas se extendían en los tanques de gas en la misma habitación, lo que provocó una gran explosión más grande que las granadas. Me detuve y miré hacia atrás cuando el edificio comenzó a arder en llamas y tomé una foto de la araña, toda quemada y tratando de atravesar los pasillos de emergencia que se cerraban. Salimos corriendo por la puerta principal mientras el edificio entero se derrumbaba sobre sí mismo. Corrimos más lejos mientras cenizas y humo llenaban el cielo. Todos nos miramos y cada uno siguió su camino. Al día siguiente visité las ruinas del edificio y me alegré de que el edificio se derrumbara y lo aplastara junto con el simbionte. Hicimos un funeral para Peter a pesar de que no había nada de enterrar en la tumba. Lo enterramos junto a todas las otras personas que perdimos, solo amigos y familiares. La tía de Peter estaba allí y estaba llorando. Todavía no quería contarle lo que pasó. Todo lo que le dije fue que Peter estaba en el edificio cuando se derrumbó. La mayoría de los villanos se retiraron de cometer delitos. Otros se entregaron. Fue la mejor opción. Yo también entré en una vida privada y dejé mi trabajo de fotografía. Fue una buena idea hacerlo. Me alegro de que finalmente haya terminado. Paz, al fin. Y de esta forma termina este increíble hasta el momento mi terror analógico favorito de la categoría de héroes. A lo largo de este analog horror hemos visto la agonía que estuvo sufriendo Peter Parker, el cual, al igual que la historia original, él fue mordido por una araña, pero no acabó como todos conocemos, siendo un superhéroe tan noble, sino que terminó siendo una monstruosidad que poco a poco fue dominada por la infección de esa araña alterada genéticamente, acabando con héroes y villanos sin remordimiento alguno, simplemente siguiendo un instinto de héroe falso, que sabe Dios por qué la tenía. Esta tercera y última parte comienza con una escena muy en particular, ya que Kraven, con ayuda obligada de Harry, hicieron un plan para atrapar a Peter, y funcionó de maravilla, ya que Harry sirvió como carnada provocando la primera pelea real, donde Spider-Man tuvo muchos problemas para ganar, ya que Kraven le hizo el pare peleando contra un Peter con el simbionte dentro de él, ganando 2 veces, ya que en la primera batalla Kraven ganó la contienda acabando totalmente con Spider-Man, haciendo que Harry se sintiera muy culpable por todo lo sucedido. Pero nada funcionó, ya que Peter estaba vivito y coleando, generando la última pelea entre el único hombre que logró luchar contra este mutante. Lamentablemente Kraven quedó muy mal herido, y Peter gracias al simbionte logró sobrevivir, cosa extraña y muy injusta, pero bueno, así está la historia. Si nos ponemos a pensar, no todo es tan mal, o bueno, eso quiero decir, ya que como está en la historia canónica, Norman Osborn se convirtió en el Duende Verde. Todo esto explicado por un VHS que explica cómo se debe efectuar este suero para su uso adecuado. Sí, claro, dice el beso al científico que fue encontrado con la cabeza toda dañada y partida, causando canónicamente el fallecimiento de Gwen, la cual estuvo presente en aquella pelea para saber cómo estaría Peter, cayendo al vacío por culpa de Osborn y siendo salvada entre comillas por Spider-Man, el cual, al igual que en la historia que ya sabemos, lamentablemente el cuello de Gwen se rompió por culpa de las telarañas de Peter, haciendo que este mismo pueda relucir por última vez su lado humano, llorando a la par de Harry por la pérdida del amor de su vida. Pero aquí no cabe esta vaina, ya que Peter está muy enojado y va a perseguir al Duende Verde, capturándolo y partiéndole su madre. Al final de esta pelea vuelve a suceder algo canónico, el Duende Verde estira la pata por su propia culpa. Lo único diferente en esta ocasión es que Spider-Man no lo dejó en su mansión,
esta vez comenzó a comérselo. Desde ese momento, Harry se dio cuenta que Peter Parker ya no existía, solo se encontraba la araña que generó todo este infierno. Pero Harry no se quedó con las manos cruzadas, ya que él mejoró la fórmula del duende, siendo él el nuevo Duende Verde y formando un equipo para erradicar de una vez a Peter Parker, o mejor dicho, a la araña que estaba controlando su cuerpo. Este equipo estaba conformado por Electro, Misterio, Lagarto, Shocker y sorprendentemente Punisher, mi antihéroe favorito, teniendo todo preparado para el conflicto final, la cual se realizó en la última cinta, la cinta número 15. Al final, este grupo tan memeable, pero decidido a vencer a Peter, llevándola donde estaba el laboratorio principal y quemándola en el proceso, desapareciendo él y todo el lugar en donde Peter Parker vivió un infierno durante 11 años, terminando con un planeo final en donde se nos muestra la lápida de todas aquellas personas que pasaron la mejor vida durante esta serie. A lo largo de esta historia pudimos ver una variante no tan alejada de los cómics alternos de los cuales Marvel nos ha brindado, por momentos mostrándonos el lado humano de Peter, pero que al final es consumido en su totalidad por la araña, la cual fue la culpable de toda la agonía de este pobre muchacho y que no tenía para nada la culpa. Eso no quita que Peter siguió ayudando a la ciudad capturando a los villanos, pero sus métodos fueron muy graves y aterradores. Con todo lo que has escuchado y visto en mi video, ¿qué opinas de este Spider-Man? ¿Héroe o amenaza? Espero que te haya gustado mi video, recuerda suscribirte y dejar tu like. Comenta qué te pareció este terror analógico y recomiéndame cuál te gustaría ver en el canal. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su enorme apoyo. Gracias a Luquitas y un pibe cualquiera por comprar la membresía de Norspat Te Ama. Muchas gracias por ese enorme apoyo a todos ustedes. Te quiero mucho, persona que miro todo el video. Yo soy Norspat y el terror y misterio están detrás de ti.